Ahora mismo, en estos momentos estamos en vivo en YouTube, en Facebook, en la camarita mía, la camarita. Claro que en la camarita lo que hago es que yo grabo esto y después otra vez la monto en YouTube. Así que la camarita va a ser pregrabado. Ya está un pregrabado. Pero para YouTube y para Facebook en vivo. Gloria a Dios. Así que Dios los bendiga a todos en los países respectivos: Colombia, Nicaragua, Cuba, y nosotros estamos en este momento aquí en Miami, Florida. En Florida, Miami. Aquí tenemos a la doncella María en los controles. Ella es la que está viendo de que todo está saliendo bien con nuestros controles aquí. Ella tiene los controles en el laptop por aquel lado y tiene aquí el telefonito de ella, el mocho telefonito lo tiene ahí ella ajustando todo. Ok, gloria a Dios. Y que Dios los bendiga. Vamos a compartir la palabra de hoy y vamos a irnos ahora en este momento a Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a estar viendo los primeros 5 versículos de Timoteo, capítulo 4. Vamos a encomendarnos al Señor. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Te adoro, te exalto, te bendigo, mi Dios, por tu misericordia, por tu amor, por todo lo que haces con nosotros, Señor, y lo que estás haciendo y lo que harás, por tu protección, Señor. Yo, Señor, te pido que bendigas a todos aquellos que están viéndonos y que vamos a compartir la palabra con ellos, que tus palabras es el poder, Señor, para que le dé convicción a sus corazones y busquen de ti en todo, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok, muy bien. Así que tengo mi Biblia aquí abajo en la mesa y tengo mis notas. Así que me van a ver viendo para abajo porque aquí tengo mi Biblia y mis notas en respecto a este estudio, a esta enseñanza que vamos a dar en estos momentos. ¿Ok? Muy bien, vámonos a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 a 5. Lo voy a leer en este momento. Así es como lee. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Aleluya. Qué palabra más preciosa esta, ¿verdad? Ahora, vamos a ver en qué está el contexto del cual el apóstol Pablo está hablándonos en respecto a este asunto específicamente. Y como podemos ver, están hablando de falsos maestros que están enseñando cosas que no van muy bien con la doctrina de la palabra de Dios. Ya, ahora Pablo está elaborando en detalle dos asuntos aquí que se expresan específicamente en el capítulo 1 de Timoteo. Y vamos a verlo. Primeramente, estos dos asuntos. El primero es de que la naturaleza de los errores de estos falsos maestros. Vamos a estar viendo, por aquí lo está escribiendo aquí en estos primeros 5 versículos en respecto a eso. Ya, y segundo, lo que Timoteo va a hacer en Éfesos. Otra cosa aquí, como esta es una epístola que está siendo escrita y está siendo dirigida a un discípulo de Pablo, se llama Timoteo, el mismo nombre nos deja saber de que es para Timoteo. Era un joven creyente en la palabra de Dios, era un discípulo de Pablo y era un hijo espiritual del apóstol Pablo, como podemos ver aquí. Y aquí también el papel que tenía Timoteo como, se puede decir, obispo o pastor aquí en Efesos, en la iglesia de Éfesos sería. Ya, y los asuntos que estamos hablando respecto es en el capítulo 1, que vamos a ver esos versículos para que se den cuenta en qué
se está hablando específicamente Pablo respecto a esto, que es el capítulo 1 y es del versículo 3 al 11. Esto es lo que dice en 1 de Timoteo 1, del 3 al 11. Como te rogué que te quedases en Efeso, ok, ahí estamos viendo que Pablo está diciendo a Timoteo que se quedase en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí es cuando estamos viendo de que hay algunos que están enseñando una doctrina extraña, que no es conforme el evangelio que se ha predicado. Ya, en el versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Este es el encargo que estaba haciendo Pablo a Timoteo en respecto a enseñar a los creyentes allí en Efesos. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En otras palabras, una fe verdadera y sincera. No fingida hasta a entender que no sea una fe hipócrita. En ese sentido, ya, vamos al versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Esto es interesante porque en este versículo 6 dice, desviándose algunos. Estos algunos son los que acabamos de leer en el capítulo 4, en respecto al primer versículo y al segundo versículo que leímos ahorita en el capítulo 4. Bueno, sigamos con el versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni hablan de lo que hablan, ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Casi no pude pronunciarlo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Versículo 10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. La sana doctrina es la doctrina de la palabra de Dios, del cual está encargado Pablo y en cual se la está encargando ahora a Timoteo, mientras él es un líder, un pastor, un obispo aquí en Efesos. El versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo dice, a mí me ha sido encomendado esto, ¿ok? Muy bien, gloria a Dios. Esto es el asunto que está elaborando Pablo en detalle, que viene del capítulo 1. Sabemos que el capítulo 3 de Timoteo habla ahora como un servidor de Dios, como un siervo de Dios tiene que conducirse como en la casa del Señor, en seguir las órdenes y las reglas correctamente en la sana doctrina del Señor. Y entonces ahora vemos aquí en el capítulo 4, estamos viendo esto en respecto a lo que está pasando aquí en Efesos y cómo ahora Pablo le está dando a entender a Timoteo que contrarreste estas ideas o estas doctrinas de falsos maestros que están ahí metidos. Ya. Y el segundo, como dijimos, que es el papel de Timoteo aquí en Efesos. Ya. Y eso después sigue en respecto al mismo capítulo 1, el versículo 18 y 19. Déjame leerlo para que uno tengamos bien entendido lo que está pasando. El versículo 18 y 19 de 1 Timoteo, capítulo 1, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Está hablando de una milicia espiritual, acordémonos. Esta es una pelea espiritual entre el espíritu y la carne. Hablando de nosotros como seres humanos, sabemos siempre que el Señor es poderoso y fuerte, y cuando nosotros estamos con el Señor nos da victoria en contra a las influencias malas y en respecto a las falsas doctrinas y todo esto que Satanás quiere introducir para destruirnos. Estamos militando en este sentido espiritualmente contra las huestes de maldad. Y esto es lo que está hablando Pablo a Timoteo. 19 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Otra vez esos algunos que han naufragado. Y aquí está usando una alegoría de un barco que salió al océano y ahora se ha perdido, ha llegado tal vez una tormenta o algo y se ha desviado y está naufragando.
fuera a la deriva. Esa es la alegoría que está dando a entender en aquellos que se han desviado de la fe. En otras palabras, aceptando doctrinas erróneas y falsas por estos falsos maestros que se han introducido en este lugar. Ahora, Pablo regresa aquí a los falsos maestros, del cual los versículos que leímos en 1 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5, él regresa a eso. Y primero, vamos a ver qué es lo que él dice respecto a ellos. Él dice que ellos emergieron, que en otras palabras, cuando ellos emergieron, que no sea una sorpresa para nosotros. Le está diciendo a Timoteo que no sea una sorpresa para nosotros los creyentes, ya porque el Espíritu claramente ya lo había avisado. Ya el Espíritu Santo lo había avisado que iban a introducirse, iban a salir estos falsos maestros. Que no se sorprendan porque estos falsos maestros están saliendo. Segundo, él indica de que la verdadera fuente de esta enseñanza, ¿qué es lo que dice él? Es demoníaca. Como es de Satanás, es demoníaca estas enseñanzas, del cual él ha dado un detalle en los primeros versículos del capítulo 4 de Timoteo. Y tercero, él da algunos específicos errores y razones por qué esos son errores de estos falsos maestros. Vamos a verlos. Vamos a irnos ahora al versículo 1 y 2 que acabamos de leer, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a ver la conexión que vemos en respecto al capítulo 3. Al terminar, porque usualmente acuérdense que el contexto de la palabra de Dios siempre está ligada de un capítulo a otro. Los versículos anteriores al capítulo 4, en el capítulo 3, que es el versículo 15-16, vamos a leerlo para que tengamos un mejor entendimiento. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Los últimos dos versículos del capítulo 3. Es interesante porque el versículo 15 dice de que si yo me tardo en ir a verte, a Éfeso, dice Pablo, acuérdense que él está ahí, Timoteo, enseñando la palabra de Dios y contrarrestando todas estas falsas doctrinas de los falsos maestros que están desviando a muchos del camino de la verdad, ya dentro de la iglesia, esto es. Ya, entonces él dice que sepa cómo él conducirse en la casa de Dios. Capítulo 2 y capítulo 3 de Timoteo es en respecto a cómo conducirse en la casa de Dios. Por ejemplo, si uno quiere ser un obispo, ha escogido un buen oficio, pero también le dice, ser un obispo tiene mucha responsabilidad. Ya, y de esta manera tiene que ser obispo, un hombre que tiene una reputación buena, un hombre que está casado con una mujer solamente, un hombre, ¿sabe?, que sigue correctamente las cosas del Señor. Y todo eso porque, otra vez, con los falsos maestros se estaban echando por un lado, había un desorden que estaban desviando muchos de la fe en respecto a eso. Así que él estaba aquí ayudando a Timoteo a establecer orden y a rechazar estas falsas doctrinas de los falsos maestros. Así que él dice que en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Es interesante porque hay algunos eruditos que han dicho que hasta ahí se refiere en respecto a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La segunda parte de ese versículo, que es la parte B, columna y baluarte de la verdad, se cree que va con el siguiente versículo, que es el 16, que dice, o si lo podemos leer de esa manera, podemos decir, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces, el misterio de la piedad es columna y baluarte de la verdad, no la iglesia en sí. La iglesia ha sido confiada con esa verdad, la iglesia, que es el evangelio. Claro, el evangelio, la verdad de que la iglesia ha sido confiada es el evangelio del Señor. Esto podemos ver. Así que indiscutiblemente ya grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es la columna y baluarte, este misterio de la piedad. ¿Y cuál es ese misterio de la piedad? Aquí lo dice, que Dios fue manifestado en carne. Que da a entender que Jesucristo, que es Dios, se hizo hombre. Este es Dios.
manifestado en carne, justificado en el Espíritu, dando a entender el Espíritu Santo, que Él estaba lleno del Espíritu Santo para hacer las cosas que tenía que hacer, dar testimonio de su poder, de que es el Mesías, quien Dios había mandado para la salvación de los hombres y para Él ser el sacrificio. Visto de los ángeles, ya los ángeles vieron al Mesías, en respecto a eso, hasta le atendían, y dice la palabra de Dios que le ministraban al Señor Jesucristo, está en Lucas, especialmente cuando Él terminó cuando Él fue llevado al desierto, ya, y fue tentado, y después que terminó la tentación, vinieron ángeles a ministrarle, y después el Señor Jesucristo dijo en Juan de que de ahora en adelante a Natanael le dijo de que verás ángeles subir y bajar del cielo ya sobre el Hijo del Hombre, que es Él. Ya he predicado a los gentiles son los no judíos. Sabemos que ahora estamos en el tiempo de los gentiles, comenzando con el tiempo de la iglesia. Ya como se habló de la iglesia, acordémonos que la iglesia son los llamados del mundo, y la iglesia está compuesta de judío y gentil, igual que han creído en el Mesías y están glorificando al Señor por medio del Mesías. Y esta es la iglesia. Y la iglesia está compuesta de judío y gentil. Y el tiempo de la iglesia, comenzamos el tiempo de los gentiles hasta cuando se acabe y el Señor comienza a hacer algo diferente en traer a cabo las cosas que vienen ahora pronto, muy pronto en Apocalipsis. Yo he estado dando un estudio sobre eso, sobre Apocalipsis, pero lo estoy dando en inglés los domingos, así que pueden ver ese estudio en el cual estoy hablando sobre el Apocalipsis. El domingo pasado hablé sobre Apocalipsis 13. Pero bueno, predicado a los gentiles, creído en el mundo, en todo el mundo el Señor ha sido creído, recibido arriba en gloria, Él ascendió en gloria, ya está sentado a la diestra del Padre, porque Él está ahora para venir por su segunda venida aquí. Muy bien, entonces estos dos versículos conectan con el capítulo 4, porque vemos que ahora en el capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente, ese pero, que significa ahora, se puede decir también, el inglés dice now, ahora, pero o sin embargo, conectando lo que se ha dicho anteriormente con esto. Porque esta es la sana doctrina. La sana doctrina es indiscutiblemente el misterio de la piedad, que es el baluarte y la columna de la verdad. Este misterio, que es en respecto al Mesías Jesucristo, ¿ya? Ahora dice, pero, conectándolo, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, entonces vamos a entrar ahora, en los posteros tiempos. Una cosa interesante respecto al Nuevo Testamento es de que los creyentes del Nuevo Testamento, Pablo el apóstol, Pedro el apóstol, Juan, todos ellos se consideraban que estaban en los últimos tiempos. Cuando leemos los evangelios vemos eso, que ya ellos dicen estamos en los últimos tiempos. Entonces los últimos tiempos ya han comenzado y se han prolongado por 2000 años hasta ahora, hasta la fecha de ahora donde estamos nosotros. Ya, aquí dice que algunos, en estos versículos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Estos algunos no son los falsos maestros, no, estos no son los falsos maestros, estos algunos, sino los miembros de la casa de Dios, los que podemos ver en el versículo 15 del capítulo 3, donde dice para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En otras palabras, estamos hablando de miembros de la casa de Dios. Estos creyentes que estaban en la casa de Dios, y en esos tiempos en Éfeso las iglesias eran en las casas. Aquí donde estaba la cosa buena, porque aquí como comenzó el cristianismo, con iglesias en la casa. La iglesia, acordémonos que son los creyentes, ya no era el edificio, pero después se estableció el edificio donde los creyentes se pueden reunir y alabar al Señor. Pero comenzó en las propias casas de los creyentes, las iglesias, así como comenzó la iglesia. Y aquí donde estaba lo que estaba pasando, eran casas iglesias, aquí en Éfeso, donde estaba Timoteo. Así que estos algunos eran miembros de la casa de Dios, ya. Y que ahora habían sido desviados por estos mentirosos hipócritas, que son los falsos maestros. Eso lo dice en el versículo 3, donde dice, perdón, el versículo 2, donde dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Bueno, por la hipocresía de mentirosos. Así que algunos de estos miembros creyentes fácilmente ahora se habían desviado y estaban creyendo estos falsos maestros.
Y esto es lo que estaba contraatacando, lo que estaba haciendo Timoteo y lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo, que contraatacara esta clase de doctrina perniciosa que estaba estaba llevando a muchos a la perdición. Y estaba dando muchos a la perdición, dando a entender a ser condenados. Porque los maestros, los falsos maestros estos ya están condenados por lo que estaban enseñando respecto a esto. Ya estos son los falsos maestros. Ahora, esto vemos cómo estaba Pablo hablando de eso, por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, que él habla en capítulo 2, versículos 16-18, capítulo 3, algunas partes de la Biblia que ustedes puedan anotar para que después los vean, que es el capítulo 3, versículo 13, capítulo 4, versículos 3 y 4. Esta es en la segunda epístola de Timoteo y pueden ver esto. Ahora, Pablo ve presente la apostasía, porque él dice que algunos apostatarán de la fe. Yo sé que en el inglés dice que some will depart from the faith. El español lo tiene más original como está en el griego, que es apostatarán, apostasía. Apostasía es la palabra que se usa en el original, en el griego, que significa rebelión, rebelarse, o que significa apartarse completamente. En realidad, el significado es una persona que deliberadamente, de su propia voluntad, ha rechazado la fe, cual él en un tiempo creyó. Ya ha escogido voluntariamente apartarse de esa fe correcta que había conocido. Ya, entonces algunos que han creído a estos mentirosos hipócritas, que son los falsos maestros, han apostatado, creyéndole estos falsos maestros, lo que están haciendo. Ya, y esto es lo que el Espíritu ha hablado. Ha hablado francamente, que lo ha anunciado antes de tiempo. Ya se ha dicho. Es por eso que ellos no tienen que sorprenderse de esto que estaba pasando. Ya, pero sí que estuvieran al tanto de esto para que comenzara Timoteo a predicar la sana doctrina, a ponerse como soldado militante espiritual, en otras palabras, pelear por la fe, ya, en este sentido. Judas, se puede decir otro siervo del Señor que vemos aquí en una de las epístolas, que es de Judas, habla sobre poder contender por la fe común que tenemos en respecto al Evangelio, de la verdad. Dice que en los últimos tiempos o en los postreros tiempos se refiere a la situación presente que ellos estaban viviendo, los apóstoles. Pero que acabo de mencionar de que los creyentes, los apóstoles, todos ellos creían que estaban en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque los últimos tiempos habían comenzado con el derramamiento del Espíritu Santo. En Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó, ahí comenzó los últimos tiempos. Así que los últimos tiempos, estamos hablando del tiempo de la iglesia, estamos hablando el tiempo en el cual Dios ya había hablado por medio de los profetas. El profeta Joel había dicho que en los postreros tiempos, sí, el Espíritu iba a derramar sobre los siervos de Dios, sobre viejos, jóvenes, doncellas, sobre esclavos, quien sea, libre, iba a derramar el Espíritu en los postreros tiempos. Y ahora esto se está cumpliendo aquí en el tiempo de Pablo, por medio del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, y aquí vemos que están en los posteriores tiempos. Así que cuando uno vaya al Nuevo Testamento y vea a los apóstoles hablar que estamos en los últimos tiempos, es porque ellos están viviendo esos últimos tiempos. Y esos últimos tiempos se ha prolongado desde ese tiempo hasta ahora, el año 2020. 2020, en la era 2020 después de Cristo. Hoy estamos a abril 16, ¿verdad? 16, 2020, ya con todas las cosas que están sucediendo. Así que estamos en los últimos tiempos y sigue corriendo el tiempo de los últimos tiempos y estamos más cerca aún. Si Pablo lo dijo y Pedro lo dijo, que estamos más cerca que antes, imagínense cómo estamos hoy en estos tiempos ahora. Más cerca todavía. Y eso es lo que estamos viendo con estos falsos maestros. Es importante porque nuestro Señor Jesucristo dijo que también se levantarán, en Mateo capítulo 24, se levantarán falsos maestros y falsos profetas. Se levantarán falsos maestros, falsos profetas, y engañarán a muchos.
esto es parte de los últimos tiempos. Jesucristo lo dijo en Mateo 24, dando a entender lo que iba a pasar en el futuro. Y eso se cumplió ya después, cuando el Espíritu Santo vino y cayó sobre la iglesia y comenzó la iglesia, y estamos en los últimos tiempos en estos momentos. Así que vemos eso en respecto a la iglesia primitiva, cómo ellos sabían que estaban en los últimos tiempos. Así que vemos eso, y es una clara evidencia de que Pablo estaba viviendo en estos tiempos, el tiempo del final. Ahora, vamos a ver que estos falsos enseñanzas, la falsa enseñanza que Pablo está hablando en respecto a esto, es de Satanás mismo. Es el mismo Satanás que está dando estas falsas enseñanzas que acabamos de leer. Está hablando de espíritus engañadores, espíritus engañadores, dice aquí, y doctrina de demonios. Ahí lo vemos. La naturaleza de esta enseñanza que están opuestas al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice que si nuestro Evangelio está todavía oculto de persona, es porque los incrédulos han sido cegados por el diablo, por el Dios de este mundo, Satanás, para que no crean. ¿Por qué? Por la incredulidad que ellos tienen, o sea, nuestro Evangelio. Y después habla, eso en 2 Corintios, después en el mismo 2 Corintios capítulo 11, 3, habla de que la serpiente, temo que la serpiente os engañe como engañó a Eva. Eso es lo que estaba Pablo hablando, que ellos no sean engañados como Eva fue engañado en el huerto de Edén. Y en el versículo 13 y 14 de ese mismo capítulo 11 dice que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. Así que vemos que estos son espíritus engañadores, y también que son doctrina de demonios. Esta cosa que acaba él de describir. Tales enseñanzas vienen por medio de estos falsos maestros que son mentirosos, hipócritas. Así lo describe Pablo, así mismito. No tiene peros en la boca, en la lengua, ¿no? ¿Sí es la cosa? Peros en la lengua, dicen. Sí. Algunos dicen que es pelos, pero es peros. Pero no, es pero, sí. Así que dicen que estas cosas sobre el Evangelio, dicen cosas sobre el Evangelio que no son verdaderas. Es por eso que son mentirosos, porque están hablando del Evangelio cosas que no son verdaderas. Ellos están hablando falsedad, es lo que hablan estos espíritus que engañan, y estos demonios de doctrinas. Están hablando falsedades, y así ellos están hablando de abstinencia de casarse y de comida. Lo que habla del versículo 3, y esto solamente es para pretender y para hacer un despliegue externo para que los vean. Es por eso que ellos son hipócritas, mentirosos hipócritas, porque están dando a entender algo que ellos no son, y quieren verse como gente que están abstiniéndose de cierta manera de ciertas cosas, como casarse y comidas, para verse como santos en ese sentido. Pero también vamos a ver otra cosa. Aquí dice que esta enseñanza de estos falsos maestros que son mentirosos hipócritas, dice que ellos también, sus conciencias han sido, dice la palabra de Dios, como cauterizadas, dice. Teniendo cauterizada la conciencia, en el versículo 2. Cauterizada, han sido, usted sabe que la conciencia es, se puede decir, el asiento de los juicios morales que uno tiene, y entonces esto es lo que ha sido cauterizado. ¿Qué es lo que es cauterizado? En otras palabras, es como imprimido o quemados como con una marca, en ese sentido, y no pueden discernir la verdad de lo que es la falsedad. Entonces, como no hay discernimiento en la conciencia, no saben, no tienen buen juicio en las cosas, y eso es lo que pasa con estos falsos maestros, estos mentirosos hipócritas. Dice que su conciencia también se puede entender que tienen la marca de Satanás, la conciencia. En otro caso, cauterizado también puede decirse que han sido, cuando cogen un animal y lo marcan, ¿no?, con una cosa de hierro que es caliente, y lo marcan al animal, a un ganado, para saber qué es lo que es o de qué propiedad es. Así, en ese mismo sentido, los falsos maestros y hipócritas mentirosos tienen esa conciencia cauterizada o marcada por Satanás, en este sentido. ¿Por qué? Porque la enseñanza
que ellos tienen es como una farsa de la verdad, que actualmente todo esto es falso, lo que ellos están haciendo, diciendo, y han sido marcados por Satanás como perteneciendo a él, en ese sentido, y haciendo su voluntad, esto es, haciendo la voluntad de Satanás. Así que vamos ahora a la primera parte del versículo 3, que dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos. Ok, ellos van a prohibir casarse. Y cuando ellos prohíben casarse a las personas, es cierta clase de ascetismo. Ascetismo es que es abstinencia de cosas, pero una abstinencia que es bien legalista, que una abstinencia que demanda completamente de la persona a que no haga algo. Es algo forzado en esa persona para que no lo haga. Ya, de esta manera es que están mandando a la gente que se abstengan. Es similar a lo que estaba pasando con la iglesia de Colosenses. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 23, ya había eso envuelto, de que Pablo estaba hablando a la iglesia, dejándole saber de que nadie os juzgue por días festivos, que nadie os juzgue por las comidas que comen o que guardan el día sábado o no. Dice que nadie os juzgue. Nada de esas cosas verdaderamente los va a llevar a una relación bien con el Señor. ¿Por qué? Porque en realidad todo eso se ve como externamente, por fuera, como algo, ¿sabe? Que la persona está haciendo bien, pero en realidad por dentro, superficial. En realidad por dentro no hay cambio, la persona está mal, sigue siendo. Así que eso no ayuda, lo externo, lo ritual externo no ayuda. Eso está en Colosenses capítulo 2. Ya, así que esto va en conjunto con lo que está hablando. Y vemos también otra cosa que podemos dar a entender en esto, y es en respecto a lo que es el final, el fin de las cosas, de la escatología del fin. La escatología, estamos hablando de doctrinas, de enseñanzas de los últimos tiempos, ¿ya? Y estos falsos maestros estaban también introduciendo a los creyentes en la iglesia que ya la resurrección había pasado, que ya estábamos más allá del último tiempo, de los últimos días. Ya habíamos pasado todo eso, y es por eso que ahora ellos estaban enseñando a esta gente a que sean más ascéticos y abstenerse de muchas cosas. Esto es lo que se le llama en inglés over-realized eschatology, o la palabra que estaba yo conociendo era como escatología sobre exagerada, o que ya es verdad que las cosas van a pasar en los últimos tiempos, pero ya estaba dándole un sentido más allá de lo que verdaderamente la Escritura quiere darnos a entender. ¿Ya? Y estos falsos maestros estaban haciendo de esa manera. Esto lo vemos en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 2, donde Pablo dice que nadie os engañe creyendo que ya el día del Señor vino. Que no se alarmen, no se pongan nerviosos, todavía no ha venido, ya, sino que vendrá. Primeramente tiene que pasar esto. Está dándole guianza. 1 Corintios capítulo 15, 12 también habla de eso, de que hay algunos que no creen en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y otros que creen que ya ha pasado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra creencia en ese tiempo, y este es un dualismo helenista. El dualismo helenista está hablando de la creencia griega de dualismo, que es similar al gnosticismo, que después se iba a desarrollar un poco más adelante dentro de la era cristiana, ya con el apóstol Juan más adelante, que él contraatacó esa clase de enseñanza también. Y esa es que se creía que la materia era corrupta y mala, y que solamente lo espiritual o el espíritu era lo bueno, ya. Y entonces, por causa de esto, vemos que estaban ahora ellos mandando, estos falsos maestros, a que la gente no se casara. ¿Por qué? Porque si la materia es corrupta y la materia es mala, el cuerpo la carne es mala, entonces uno tiene que mantenerse puro en lo espiritual, y no había que casarse. Eso es lo que estaba pasando. Y no había que casarse, ¿por qué? Porque el espíritu era bueno, pero la materia era mala. Y había algunos que habían creído eso. Aún podemos ver cierta clase de creencia entre muchos creyentes que habían creído algunos de estos falsos maestros. Por ejemplo, en Corintios, 1 Corintios, Pablo también estaba poniendo ciertas
preguntas en buen contexto y doctrina respecto a los creyentes. Le preguntaron en el capítulo 7 de 1 Corintios, ¿es bueno que un hombre toque a la mujer? ¿Ya? Entonces Pablo le dijo de que el tocar a una mujer o que quiera casarse en ese sentido, se puede casar, no hace mal. Dando a entender, sí, es bueno que el hombre se case, pero si el hombre no se casa, está bien, también no hace mal. En otras palabras, no una cosa de abstenerse en respecto como una ley, un mandato, no, era a decisión de la persona o si quería casarse o no. Pero sabemos de que, como enseña la palabra de Dios, Dios instituyó el matrimonio. Y si Dios instituyó el matrimonio, como nuestro Señor Jesucristo dijo, ya que está en Mateo capítulo 18, creo yo que es así, o 18 o 19, está ahí donde dice que ni lo que Dios unió, que ningún hombre lo separe. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Ya, así que el matrimonio es algo que Dios instruyó. Estos falsos maestros, hipócritas mentirosos, estaban mandando a que los que creían en la doctrina de ellos no se casaran. Es algo que también que uno podemos comparar con el catolicismo romano, donde enseñan que los curas, los padres y las monjas no se casen. Ya eso se introdujo en la religión católica romana ya de los comienzos anteriores, pero con un significado diferente, pero viene en línea con estas doctrinas demoníacas, porque Dios nunca le dijo al hombre, a un siervo, un obispo, que no se casara. Contrario, dijo que si se casan, muy bien, que se casen, que todo era para el Señor en ese respecto. Pero aquel que quería hacer un voto de ser castidad. ¿Perdón? Castidad. De castigar, un voto de castidad, que no quiere casarse, lo puede hacer. Ya. El celibato. El celibato, esa es la palabra que quiero decir. Gracias. Entonces, ya, a cualquiera que quiera practicar un celibato, eso era ya opción de la persona que quería hacerlo. Como Pablo, por ejemplo, él decidió no casarse, no porque era algo malo que él no tenía que casarse, sino porque él decidió para servirle mejor al Señor. Él mismo lo dice en 1 Corintios capítulo 7, que el que no se ha casado se puede quedar así, le sirve mejor al Señor. Pero o si se casa, muy bien que se case y que todo sea para la honra del Señor, pero si tendrá más aflicción tratando de servir al Señor, pero eso es el plan de Dios, sea como sea. Entonces aquí vemos que esta creencia que estaba andando en esos tiempos y los falsos maestros estaban llevando eso a cabo, estaban desviando a muchos de la fe y estaban poniendo sus leyes diciendo de que no se casen. Y otra cosa que también que vemos aquí es de que le decían a la gente que tampoco no coman ciertas comidas, para que se abstuvieran de comer ciertas comidas. Comiendo o no comiendo ciertas comidas que ellos estaban dando a entender. Ahora, la comida, de comer comida, es un asunto de indiferencia, en el sentido, porque uno puede participar o no participar, o si uno desea, de las comidas, ¿ya? Sin embargo, uno que se abstiene no puede juzgar a aquel que se abstiene. Eso lo vemos en Romanos capítulo 14, versículo 3 y 10, o 1 Corintios, dando estas citas bíblicas para que después ustedes las vean y se den cuenta en respecto a las comidas. Es decir, que en realidad el creyente no está sujeto a comer una u otra comida. Tú puedes comer la comida que tú quieras dándole gracias al Señor. Ya, entonces uno no podía juzgar a la persona, o si uno se abstiene de una comida, no puede juzgar a aquella persona porque está comiendo la comida que come, en ese sentido, y eso es Romanos capítulo 14. Ya, y también otra cosa es de que cuando uno va más allá de meramente juzgar a esa persona que está comiendo una comida que no tiene que comer, y ya demanda que esa persona se abstenga por razones religiosas o teológicas, ya entonces cuando ya Pablo habla fuertemente en argumento contra eso, porque ya eso no es del Señor, ya no está impuesto. Una cosa muy importante es que ahora en el cristianismo el creyente no está en otras palabras sometido o subyugado a comer qué comida, ciertas comidas o no. En el Antiguo Testamento Dios estableció ciertos animales que se podían comer y que se estaban categorizados como limpios y los que no eran limpios, en otras palabras los que eran inmundos, y animales limpios y animales inmundos. Y Dios le dio esto al pueblo de Israel, los judíos, en la antigüedad.
Esto era para que ellos supieran tener discernimiento en lo que Dios quería que ellos se pudieran ocupar para servir a Dios, ¿ya? Pero ahora, en el cristianismo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya eso no aplica al creyente. Jesucristo mismo dijo, nuestro Señor, cuando Él estuvo aquí, de que lo que contamina al hombre no es lo que entra, ya, la comida que entra, sino lo que sale, en otras palabras, lo que sale del corazón. Porque lo que uno come, uno va al baño y dice por la letrina y lo saca y ya, uno está limpio de eso. Pero esa es la comida material, la comida física que uno come, ya se acabó. Pero lo que contamina al hombre es lo que está en el corazón, lo que sale, porque lo que sale del corazón y sale y lo dice por la boca, que son pensamientos malos contra el prójimo, de asesinatos, de blasfemias, de cosas que el Señor verdaderamente no está de acuerdo con todo esto. Ya, son cosas que van en contra de la ley de Dios. Todo esto lo contamina al hombre. Ya, así que ahí vemos que el cristiano no está para abstenerse de ciertas comidas. Y la razón que Pablo da para esto, anti-abstinencia, es básicamente de dos partes. Dios creó estas comidas, ¿ya? Y pueden ser recibidas con agradecimiento a aquellos que creen. Ok, primer punto. Está hablando en contra del dualismo que hablamos. ¿Te acuerdan del dualismo helenista, griego? La creencia que la materia es mala, la materia es corrupta, pero el espíritu es el que es limpio, supuestamente. Está hablando en contra de ese dualismo, ya que los falsos maestros estaban imponiendo en los creyentes, ya, y eso es respecto a la imputar impureza en lo que es las cosas creadas que son ritual o éticas. Aquí está hablando especialmente de cosas rituales, porque está hablando de las comidas conforme al rito que se tiene que comer o no comer. El cristiano, el creyente, no está sometido a nada de eso. Porque yo sé que hay mucha gente que dice, no puedo comer el puerco porque el puerco dice Dios que no debo comerlo. O no puedo comer cierta otra comida porque eso es una comida inmunda. La palabra de Dios dice... ¿Perdón? Pescado sin escama. Ajá, pescado sin escama. Ya, la palabra de Dios dice que ahora dándole gracias, y este es el segundo punto, dándole gracias está santificada. Pero bueno, sigamos con el primer punto, antes que lleguemos al segundo punto en respecto a esto. ¿Ya? Aquellos que creen en el Evangelio son libres de estas leyes de la comida. Ya, y es por eso que el Señor Jesucristo dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. En Hechos capítulo 10, versículos 9 al 16, ¿se acuerdan de la visión que tuvo Pedro allá arriba en la azotea, donde el Señor le mostró una gran lienza de animales, y todos estos animales no eran los animales kosher que se ven en Levíticos del Antiguo Testamento en el Torá, eran animales inmundos, y Dios le decía, mata y come. Y 3 veces le pasó esto a Pedro. Pedro dijo, nada inmundo ha tocado mis labios, Señor. ¿Cómo yo, como judío, ya él se mantenía en las dietas religiosas que tenía que estar limpio ritualmente? Pero ahora Dios le decía, no, lo que es santificado, santificado es. No le llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Claro que esta visión que tuvo Pedro es respecto a que los gentiles, que supuestamente son incircuncisos inmundos, iban a ser copartícipes de las bendiciones de Israel por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, e iban a recibir el Espíritu Santo también. Pero usó esa analogía dando a entender de cómo el Señor ahora había santificado las cosas, y en Jesucristo ahora vemos eso. Otra cosa es que Génesis, esto va con Génesis 1, Génesis 1, donde todo lo que creó Dios es bueno. Eso es lo que nos dice aquí, porque todo lo que Dios creó es bueno, en el versículo 4 del capítulo 4 de Timoteo, ¿ya? Y nada es de desecharse, todo lo que creó Dios es bueno. ¿Qué vemos en la creación, en el capítulo 1 de Génesis? De que lo que Dios creó que es, y es bueno, y Dios vio que es bueno, ya, lo creado, la creación del Señor Todopoderoso. Ya, así que nada debe ser rechazado por razones de ser inmundo ritualmente. Romanos capítulo 14 también. ¿Qué dice Romanos capítulo 14? Dice que nada es inmundo en sí mismo, o que todo es limpio en sí mismo, se puede decir. Vamos a ver
la parte positiva de esa declaración negativa. La declaración negativa dice, nada es inmundo de sí mismo, o si lo volteamos a la parte positiva es, todo es limpio en sí mismo. Y eso es lo que nos da a entender ese versículo en Romanos capítulo 14. Ahora vamos al segundo punto de esto, que es el agradecimiento. Por medio de agradecimiento, aquí en el versículo 4 dice, si se toma con acción de gracias. Había una benedicción que se hacía de agradecimiento, que siempre se acompañaban las comidas judías, ¿ya? Y también lo hacían en la iglesia primitiva, se hacía esto también. Claro, acordémonos que la iglesia primitiva salió de los judíos. Los primeros apóstoles eran judíos, nuestro Señor Jesucristo era judío. Entonces vemos la cultura judía que está entrelazada con la iglesia primitiva. Más adelante la iglesia tomó parte más sobre los gentiles que están conociendo al Señor Jesucristo. Y todavía habían judíos que todavía estaban involucrados ahí, pero no era tanto el porcentaje de judíos comparado con gentiles que estaban creyendo en el Señor Jesucristo. Estaban creyendo en el Mesías judío. ¿Ya? Y ahora nosotros los cristianos que no somos judíos creemos en el Mesías judío, que es Jesucristo, es el Mesías de ellos. Qué bendición es cuando los judíos reconozcan a Cristo, a Jesucristo como su Señor y Salvador, como su Mesías. Ya, qué bendición será, porque será la restauración de Israel. Dios lo va a hacer en su tiempo, y eso lo vamos a ver también en el estudio que estamos haciendo de Apocalipsis y Daniel, cómo Dios está lidiando con el pueblo judío, y cómo estamos en los últimos tiempos, y cómo vendrá aquel inicuo, como estos falsos maestros que van a imponer cosas y van a lidiar con el pueblo judío para hacerle juicio, pero Dios los va a salvar a lo último en todo esto. Vamos a ver eso. Así que ese es el segundo punto. Así que hay una cita en el judaísmo sobre, se la voy a leer la cita esta, eso está en el Talmud babilónico de los judíos, y eso está en el segundo siglo, estamos hablando en el siglo 100, en los años 100 y pico después de Cristo. Y esto dice que todo hombre se le prohíbe que pueda gozar algo en este mundo, sino primero que dé la benedicción. En otras palabras, que le dé gracias a Dios. Dándole gracias a Dios, eso es recibido para poder disfrutarlo en este mundo. Ya, eso está en el judaísmo, en el Talmud babilónico, imagínense. Así que aún los judíos tenían eso, que tienen que darle gracias a Dios en todas las cosas que ellos participaban para comer. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 30, dice Pablo, ¿cómo uno puede ser condenado por otro por la comida si le ha dado gracias por la comida? Le ha dado gracias a Dios por la comida. En otras palabras, Dios es el que santifica la comida por medio de la oración y el agradecimiento hacia Él. Y ahí vemos la imagen todavía del ritual. Cuando habla de santificarlo, se mantiene esa imagen de ritual, pero en un sentido espiritual ahora, en respecto al agradecimiento, a consagrarlo por oración hacia el Señor, las cosas que comemos. Es importante cuando uno come, dele gracias al Todopoderoso. Nuestro Señor Jesucristo, cuando le daba a comer a la gente, ¿se acuerdan? Cuando le dio a comer a 4,000, cuando le dio a comer a 5,000 gente, ¿qué es lo que hacía? Levantaba los panes y los pescados y lo bendecía dándole gracias al Padre. Padre, te doy gracias. Y lo bendecía. Y así repartía el alimento. De la misma manera nosotros como creyentes le damos gracias al Señor por la comida. No estamos sujetos a que, no podemos comer esta comida, no podemos comer otra comida. Si yo quiero comer un lechón asado, lo puedo comer. Si quiero comer otra clase de comida, lo puedo comer. Claro, siempre que esté conforme a lo correcto que la persona tiene que comer. ¿Ya? Pero no estamos ya sujetos a leyes de comida, y los falsos maestros estaban poniendo esta ley directamente a los seguidores de ellos, de que no podían abstenerse de comida y de no casarse de matrimonio, en otras palabras. Así que, y esto es por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mensaje del Evangelio. Acordémonos cuando dice que la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios, en versículo 5 de aquí, por la palabra de Dios y por la oración es santificada ya la comida que uno da gracias al Señor. Así que vemos eso, ustedes pueden ver ese argumento, porque lo que pasa es que en 1 Corintios capítulo 10, versículos 25 y 26, ahí es donde está dando gracias Pablo
por lo que él está dándole gracias al Señor respecto a la comida y las cosas. Y él usa el versículo del Antiguo Testamento en el Salmo 24:1, donde está hablando de que todo lo que Dios ha dado es de él. Y porque lo ha dado y porque es de él, podemos darle gracias al Señor. Esa es la palabra de Dios, es santificado. Eso está en 1 Corintios capítulo 10, versículos 25 y 26. Así que el creyente viene a conocer la verdad, que está en el versículo 3, que dice que para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cuál es la verdad esta? La verdad de la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya que es Cristo, y que no hay leyes de comida para el creyente. En este sentido, el creyente está libre de todo eso. ¿Ya? Y que la palabra de Dios se habló en Génesis 1, ¿ya? De que declaró que todo fue creado por Dios para ser bueno, y no se refiere en el Viejo Testamento por el hecho respecto a que declarar la comida, toda comida buena. En otras palabras, el Viejo Testamento, el texto por en sí declara que la comida es buena porque Dios lo hizo. Declarar todo es bueno, Dios lo declaró bueno. Así que abstinencia de esta manera no tiene que ver nada con el Evangelio. En este sentido, abstinencia de casarse y abstinencia de ciertas comidas, no tiene que ver con el Evangelio. Así que abstinencia mandatoria del matrimonio y comidas, últimamente, es la enseñanza, como dice la palabra aquí, de demonios. Los demonios son los que enseñan estos, ¿ya? Y la iglesia en Éfeso no va a ser engañada por eso que Pablo lo está hablando a Timoteo en respecto a esto, que estos falsos maestros, estos falsos que están enseñando que son mentirosos hipócritas, están desviando a algunos. Ya se está tratando de combatir esto para entender en estos últimos días cómo están levantándose. Se levantarán más todavía en estos tiempos que estamos, porque estamos cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en las cosas que estamos viendo ahora con este virus que están dando, el coronavirus, ya, y cómo ahora mundialmente esta pandemia se ha introducido en todo el mundo, y que yo sé que hay ahora muchos predicadores que, como ahorita hablamos de los falsos maestros, han sobre exagerado, escatología sobre exagerada en respecto a eso. Sí, las cosas vienen, van a pasar, pero la palabra de Dios nos indica correctamente cómo tenemos que nosotros guiarnos como miembros de la casa de Dios, como le dice aquí Pablo a Timoteo, cómo tiene que conducirse en la casa de Dios. El capítulo 2 y el capítulo 3 le da específicamente órdenes a Timoteo de cómo tiene que poner todo en orden, porque la iglesia de Dios no es de caos, sino de orden, y conforme a la palabra de Dios en las cosas correctas del Señor, y no como estos falsos maestros que estaban desviando mucho de la fe. Vendrán muchos, y el Señor Jesucristo dice que dirán: aquí está Cristo, ahí está Cristo, no vayáis ni hagáis caso. Ya, y el Señor comienza a hablar de las cosas que vienen en el capítulo 24 de Mateo. Estemos listos como cristianos, como creyentes. Sabemos de que tenemos que estar preparados para no ser engañados por estos falsos maestros y mentirosos hipócritas que tienen doctrinas de demonios y de espíritus engañadores que están enseñando todas estas cosas. Y mantengámonos firmes en las cosas del Señor. Vamos a nosotros ser santos al Señor, apartándonos del pecado y seguir el camino del Señor, porque nosotros dándole gracias al Señor, lo que nos da, podemos santificar las cosas delante del Señor. El Señor mismo las santifica, porque Él las aprueba delante de nosotros. Bueno, les quería compartir esta enseñanza y les quería compartir esta reflexión de la palabra de Dios para que tengamos todavía más conocimiento y podemos mantenernos mejor en la palabra de Dios y seguir el camino del Señor en todo esto, y no seamos fácilmente engañados por falsos maestros o por hipócritas mentirosos, porque hoy en día están saliendo muchos de ellos hablando cosas y viendo visiones y cosas que no vamos bien con la palabra del Señor. Encomendámonos al Señor y veamos lo que la palabra del Señor nos dice sobre todas las cosas. Que Dios los bendiga. El Señor está con ustedes siempre, y vamos a hacer una pequeña oración antes de irnos, ¿ok? Muy bien.
Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por esta enseñanza. Bendice, Señor, a todas las personas que están viendo y que van a ver esta meditación de la enseñanza tuya, de tu palabra. Y Espíritu Santo, dale entendimiento y sabiduría para mantenernos fuertes en ti, sabiendo que estamos contigo, protegidos por ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te agradecemos, te glorificamos y gracias por tu palabra y esperamos por tu venida. Esperamos por tu venida en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga la gente en YouTube, que Dios bendiga la gente en Facebook y que Dios bendiga la gente en la camarita que va a ser pregrabada y puesta en YouTube otra vez. Hasta la próxima. God bless you all.